Bienvenidos, les saluda José Ramón Villalobos, yo soy editor del Venezolano Colombia. Hoy tenemos un programa especial a propósito de la medida del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia. Sí, en esta emisión vamos a aclarar dudas centrales sobre este proyecto de regularización migratoria que ha sido elogiado y celebrado por múltiples actores nacionales e internacionales y especialmente lo ha recibido con alegría nuestra comunidad venezolana en Colombia, que son los verdaderos protagonistas de esta historia migratoria que hoy se escribe en la República de Colombia, nuestra hermana Colombia. Y una vez más, lo digo emocionado en esta transmisión, teniendo a Yasmín Velasco y a Lucas Gómez. Gracias, Colombia, una vez más, por esta iniciativa, por esta medida que demuestra que los lazos entre venezolanos y colombianos son históricos y son indisolubles. De manera que para mí ha sido pues, una verdadera oportunidad poder conversar, les decía, con Lucas Gómez, quien es gerente de fronteras del gobierno colombiano, quien va a estar con nosotros aclarando las dudas principales. Bienvenido al Venezolano Colombia, doctor Lucas. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? José, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para todos los que nos escuchan, para Yasmín. Aquí muy contentos porque tú dices algo que es muy importante. Aquí esta es una decisión sin precedentes que demuestra esa tradición binacional que hemos tenido, esa hermandad y esa fraternidad que ha tenido Colombia y Venezuela, Venezuela y Colombia, en cualquiera del orden que lo mencionemos. Entonces, muy contento de estar aquí hablando contigo, hablando con Yasmín, pero sobre todo hablándole a los venezolanos que están en Colombia, que están en otros países, explicando y haciendo pedagogía sobre lo que significa un estatuto temporal de protección como el que tenemos nosotros y las implicaciones que tiene para cada uno de ellos. Interesante. Le damos la bienvenida una vez más a nuestras pantallas a Yasmín Velasco, periodista venezolana. Ya sabemos que Yasmín es un referente ya sobre el periodismo migratorio y comunitario en Bogotá. Bienvenida, Yasmín, una vez más. Gracias, José Ramón. Bienvenido, doctor. Bueno, doctor, ya iniciamos entonces con las interrogantes, las preguntas que son varias y queremos aprovechar y optimizar el tiempo. ¿Cuál es el origen de este estatuto temporal anunciado en Colombia, doctor? ¿Es una iniciativa conjunta del gobierno colombiano y ACNUR? No. Aquí una cosa muy importante, querido José. Aquí darle un crédito muy significativo al presidente de la República. Esto es una iniciativa que tuvo Iván Duque, nuestro presidente, desde el primer momento. Incluso desde que estaba en campaña siempre tuvo la vocación de buscar una solución durable, sustentable, sostenida en el tiempo para la migración venezolana. Hay que entender que Colombia pasó de ser un país de emigración a inmigración, pasando de casi 150,000 residentes extranjeros a hoy en día tener casi 2 millones de venezolanos. Entonces, esto ha significado pues una revolución, una decisión tomada autónomamente por el gobierno de Colombia, que la divulgamos y la presentamos en compañía del Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, pero que realmente es algo que incluso lo manejamos de manera muy hermética al interior del gobierno. No lo divulgamos ni siquiera con varios sectores del gobierno porque era algo sobre el cual el presidente de la República nos pidió pues profundizar, tener todas las discusiones necesarias y sobre todo pues siendo una medida sin precedentes, buscar los escenarios o el mejor escenario para presentarlo. Lo hicimos en compañía del Alto Comisionado para los Refugiados porque nos pareció un buen momento para mandar un mensaje al mundo, que yo creo que es ahí donde ha tenido un gran eco y sobre todo para comprometer a la comunidad internacional con esta decisión valiente, generosa, fraterna del Estado colombiano, pero que necesita el acompañamiento de muchos otros países en el mundo. Así es, justamente esa era la pregunta, porque vimos en el anuncio a Filippo, al señor Filippo Grandi, decíamos, bueno, ¿cuál es la razón y el propósito? Fue coincidencial, es un anuncio de un proyecto conjunto, pero sí, efectivamente, de hecho, el director de Migración Colombia en un momento también fue muy firme y categórico en decirlo, sin incluso estar haciendo atribuciones con unos propósitos que quizás pueden interpretarse de otra forma. Es una iniciativa del presidente Iván Duque que de hecho surgió y lo planteó en la OEA hace un año y pico, hizo mención que ya estaba trabajando y tenía esta iniciativa.
Ahora, doctor Lucas, la próxima pregunta es justamente, según la información que nosotros estamos manejando, este estatuto aún debe publicarse en decreto y luego en 3 meses sería su implementación oficial. De manera que la fase 1, que hemos leído todos los venezolanos en Colombia, empezaría recién en mayo-junio 2021, doctor. En realidad, José, nosotros estamos haciendo lo necesario porque la fase 1 es el registro y la identificación para que podamos iniciarlo incluso antes de la entrada en vigencia del decreto. ¿Por qué? Porque es que el decreto trae consigo el Estatuto Temporal de Protección. Pero para acceder a ese permiso de protección temporal, lo que nosotros ya llamamos, y va a entrar un poco en el argot, antes teníamos el PEP, ahora vamos a tener el PPT, eso va a permitir que nosotros desde antes podamos prepararnos con la validación de la información, del registro, uno, de la población que ya está en situación regular, los que tienen PEP, entran y validan la información que tenemos como estado de ellos, sí, y que la población que está en situación irregular comience a registrarse, incluso unas semanas, vamos a hacer todo lo necesario, lo más pronto posible, antes incluso de la entrada en vigencia del decreto. Yasmín. Gracias. Doctor, y era algo que en la previa discutíamos José Ramón y yo, es qué criterios validaron pues el permiso, este estatuto que hasta el Papa Francisco ha pues colocado en el centro del ojo del mundo, como ustedes ya lo hicieron, entre el PEP y este estatuto que en líneas generales ofrece lo mismo. ¿Qué sería ese plus que los llevó a tomar tan importante e histórica decisión? No, Yasmín, aquí hay unas diferencias incluso que son muy importantes. El tema de la temporalidad. Como ustedes saben, el permiso especial de permanencia es un permiso por 2 años que puede renovarse. Pero aquí hablar de 10 años te permite a ti como migrante proyectarte en el futuro, tener una tranquilidad y una estabilidad. Que eso incluso es un mensaje que es para el migrante, pero también para nuestra propia institucionalidad. Aquí tenemos una población que está cada vez más integrada con una proyección a 10 años e incluso la misma expedición del documento. Como ustedes saben, y todos los venezolanos que nos ven en este momento saben, el permiso especial de permanencia es una hoja que tú imprimes en la papelería de la esquina. Eso, pues obviamente siendo un documento de identidad, cuando tú lo presentas ante la institucionalidad, cuando lo presentas ante un banco, genera un poco de desconfianza. Nos habíamos dado cuenta que finalmente no estaba cumpliendo el objetivo, que era la integración, que cada migrante se sintiera a ser parte incluso de este Estado-nación que se llama Colombia. Entonces, transformarlo en un documento de plástico, muy parecido a la cédula de ciudadanía. No será una cédula de ciudadanía porque no se está nacionalizando a nadie, pero se está protegiendo a una población y se le está dando garantías, como lo dije hace un momento, por 10 años. Y eso es extremadamente revolucionario. Sí, ahora, a propósito... Quería preguntar, discúlpame, para redondear la idea y para aclarar, ese de 10 años es acumulado para cada uno de los 3 grupos, ¿de qué forma? O sea, en cuanto a lo que es la visa de residencia que ha llamado muchísimo la atención. Mira, aquí un mensaje también muy importante y te agradezco mucho la pregunta, Yasmín, porque el objetivo que tiene es un permiso de protección temporal o este estatuto de protección temporal es que tú vayas graduando a la gente, metiéndola en el tránsito ordinario de visas, lo cual muchos de los venezolanos que están hoy en día no lo pueden hacer aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque es población extremadamente vulnerable. ¿Por qué? Porque su estado los abandonó. ¿Por qué? Porque no tienen los documentos necesarios para poder hacer el tránsito y el trámite. Entonces ahí poco a poco Colombia ha ido tomando medidas. Aceptamos el pasaporte vencido durante un tiempo, aceptamos, digamos, que la gente pudiera ingresar a Colombia desde muchas perspectivas. Pero aquí lo importante es que vamos a permitir que esas personas que acceden al Estatuto Temporal de Protección tengan como objetivo en los 10 años lograr pasar al régimen ordinario y ahí empezar a computar el tiempo para residencia permanente, el tiempo incluso para una nacionalidad que no se haría mañana, que no se haría en un año, que se haría realmente cuando cumplas con los requisitos que están inscritos en nuestra ley y en nuestra Constitución.
doctor Lucas. Yasmín, bueno, ahí hay era una duda que tú y yo habíamos justamente conversado previo a este contacto con el doctor Lucas Gómez, porque bueno, y la pregunta de Yasmín tiene como base también, doctor, que hay venezolanos que nos preguntan, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre PEP y estatutos? Naturalmente nos ha correspondido explicar, incluso conceptualmente, que es un régimen temporal y un régimen ordinario de visa, que ahí está la diferencia, que eso va a conducir, el régimen ordinario va a conducir a una visa residente si el venezolano lo desea, porque hoy día hay que decirle a la audiencia, poder obtener y aplicar una visa a través de la Cancillería, bueno, tiene sus costos y especialmente eso, tienen unos costos considerables que no todos los migrantes pueden pagar. Ahora, doctor Lucas, para completar esta idea que conversábamos con Yasmín, quien se acoja a esta medida de regularización va a obtener un documento de identidad físico, porque leíamos, no es una identidad digital, va a acreditar identidad este documento. ¿Qué material va a ser? No, aquí la gran apuesta, estamos definiendo pues, los últimos detalles desde esa perspectiva, pero la vocación que tenemos es que tenga un documento plástico, que tenga las características de lo que son nuestra cédula de ciudadanía y la cédula de extranjería, que permita, algo que para mí, yo quiero que usted lo entienda que es muy importante, que nuestra institucionalidad toda entera, públicos y privados, entienda y reconozca el documento, el permiso de protección temporal, como se está reconociendo una cédula de ciudadanía o una cédula de extranjería. Eso le va a cambiar la vida a muchos de sus connacionales, a muchos de esos migrantes que queremos proteger. Les pongo un ejemplo, sí. Abrir una cuenta bancaria. Hoy en día, llegar con un documento PEP, o sea, una hoja, genera desconfianza para el cajero, no, para el cajero que recibe al migrante. Tener un documento con todos los elementos de seguridad que implica tener una visa de ciudadanía, una visa de extranjería, pues le va a permitir a la institucionalidad la tranquilidad de saber que está dentro del contexto que tiene que estar institucional para, obviamente, brindar los servicios que dé lugar. Yasmín. Sí, definitivamente es un documento que tienen que esperar con paciencia estos tres grupos definidos por Migración Colombia. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría pues, a esta población migrante regularizada y la que no está regularizada, que está pues muy a la expectativa y cae una y otra vez en las mismas preguntas de siempre, para que pues mantengan un poco la calma, porque además también manifiestan colapsos en los sistemas para mantener el PEP actualizado, que es una de las cosas que ha venido diciendo Migración? Miren, aquí un mensaje muy importante, y esto para nosotros ha sido uno de los debates más significativos al interior del gobierno, y es calma. Colombia acaba de tomar una medida muy generosa, y no es una medida muy generosa en un corto tiempo. Es una medida muy generosa por un tiempo muy amplio. Aquí hay mucha gente que lleva esperando años esta oportunidad. Les pongo un ejemplo que a nosotros nos ha conmovido bastante y hemos recibido muchos mensajes de los rapitenderos. Estos muchachos que hacen domicilios. Hemos visto a más de uno llorando, porque por fin van a tener la oportunidad de ejercer su profesión sin las barreras de la irregularidad. Entonces, esto es un tema hay mucha expectativa, obviamente se van a colapsar los sistemas en el primer momento, como pasa con absolutamente todos los grandes anuncios sin precedentes como este. Pero aquí el desafío nuestro y nuestra meta, y vuelvo, insisto con esto porque aquí hay una vocación humanitaria, fraterna, de solidaridad. Aquí no es empezar a excluir a la gente, aquí no es hacerle más trabas. Si no, no hubiéramos tomado la decisión que se tomó. Aquí es realmente partir de la buena fe, en esa identificación, el registro, siempre tendremos buena fe. Si uno no tuviera buena fe, no quisiera proteger a más de 1.729.000 venezolanos que están aquí y no hubiéramos dejado abierto durante 2 años la posibilidad de que lleguen más venezolanos. Ese es el primer elemento que yo quisiera que se tuviera en cuenta. Segundo, obviamente, entiéndanos esto, uno no puede proteger a quien no conoce. Entonces, la identificación y el registro es uno de los temas más importantes. Y es uno de los temas más importantes porque es lo que va a permitir a un país como Colombia, de renta media, hacer sus proyecciones de políticas públicas, hacer una planeación estratégica teniendo en cuenta a la población migrante dentro de su planificación.
Y eso implica una identificación y un registro. Y un tercer y último mensaje que quiero que todos los venezolanos escuchen. Aquí no vamos a identificar y registrar para hacer deportaciones masivas o expulsiones masivas de Colombia. Este no es un Estado que ha tomado una decisión histórica, generosa, fraterna y solidaria para empezar a expulsar venezolanos como hemos visto en otros países. Aquí la idea es que siempre vamos a partir de la buena fe, siempre vamos a creer en eso y obviamente tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos e identificar a las personas que van a estar en el país. Sí, gracias. Nos está diciendo justamente el doctor Lucas Gómez, secretario, gerente de fronteras del gobierno colombiano, que esto es una acción humanitaria, porque efectivamente, doctor Lucas, ya pues sobre todo en redes sociales, usted sabe que allí hay todos son emisores de contenido y hay una cantidad de mitos, también hay actores políticos, hay que decirlo, dentro del propio territorio colombiano, que están haciendo unos cuestionamientos sin fundamentos claros porque desconocen el alcance de la medida. Y esto es muy importante, por eso valoramos mucho, doctor Lucas, que esté con nosotros hoy en el Venezolano Colombia para aclarar las dudas centrales, como decía al principio. Doctor, ahora consulta sobre quiénes pueden aplicar. Voy con 3 preguntas centrales, quizás para que a lo mejor durante la respuesta podamos tener esa precisión. Un migrante que tenga una visa, un venezolano que tenga una visa migrante vencida, ¿puede aplicar? Sí puede. Sí puede. Sí puede. Sí puede, listo. Digamos, sí. esta medida, de pronto me anticipo un poco a las otras 2 preguntas que tienes, pero esta medida está orientada a toda la población venezolana, solo venezolana, que ese es un punto importantísimo. Aquí no puede aplicar un haitiano, no puede aplicar un migrante extracontinental, es solo para la población venezolana. Toda población, todo venezolano que se encuentra en nuestro territorio en condición regular, es decir, que tiene un permiso especial de permanencia, o una visa, digamos, de residente, de estudiante, etcétera, puede aplicar. Y la población venezolana que se encuentra en situación irregular, que ha tenido o vencido su PEP, o vencida su visa, como tú lo mencionabas hace un momento, o que no tiene ningún documento que le acredite como estatus regular o que haya tenido alguna vez estatus regular en Colombia. Toda esa población que está en el territorio y que tiene vocación de quedarse en Colombia, es la población que está llamada a postular al Estatuto Temporal de Protección. Doctor Lucas, según yo estoy entendiendo, entonces los venezolanos irregulares que acrediten que han estado en el territorio colombiano hasta el 31 de enero de 2021 pueden acogerse efectivamente a este estatuto. Ahora, y quienes, por ejemplo, el 12 de marzo ingresen por El Dorado, un venezolano que selle por un punto de control migratorio, ¿puede aplicar, según entiendo? Claro, si ingresa por el aeropuerto El Dorado, en este momento que está habilitado y tendría, digamos, entrando por el aeropuerto El Dorado, seguramente tendrá un sello en un pasaporte que es lo que le permite viajar en un vuelo internacional, tendría la oportunidad de hacerlo porque entra de manera regular al país. El problema, y quiero decirlo así para que todo el mundo lo entienda, incluso todos los venezolanos que nos escuchan en este momento y que tienen la ilusión, por ejemplo, de una reunificación familiar, que su familia venga a las ciudades donde estén. El mensaje es, no es el momento de pasar por trocha, digamos desde el punto de vista terrestre, e ingresar a Colombia, porque hemos sido muy claros. Esta también es una medida que busca tener una migración ordenada. Necesitamos, como les dije hace un rato, saber a quién tenemos que proteger y a quién vamos a proteger. Entonces, la gente que ingresa vía trocha en este momento está entrando de manera irregular. Y el decreto es muy claro en eso. Es las personas que hayan o que estén en el territorio nacional, regulares o irregulares, a 31 de enero del 2021. Si entraron el 2 de febrero, no los cobijaría esta medida. De acuerdo, gracias. Yasmín, ¿una consulta adicional? Sí, y porque es que definitivamente si entra en estos momentos obviamente es ilegal porque no hay apertura de fronteras y eso es una pregunta que le quiere hacer
todos los venezolanos que están aquí y que están allá, porque el tema de la frontera siempre nos va a interesar. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, pero también sabemos que esto no va a significar la aprobación del estatuto, que va a aumentar la migración, de acuerdo a varias declaraciones que hay en torno al tema. ¿Está prevista la apertura de la frontera este año? Para el 1 de marzo, como está previsto. Bueno, Yasmín y José, la primera cosa que les quiero decir es que Colombia ha manejado los cierres de frontera por ciclos. Los ciclos se han ido manejando mes a mes o mes y medio a mes y medio. Ahora estamos en el último ciclo que viene del 16 de enero hasta el 1 de marzo. Nosotros siempre hacemos una revisión con el presidente de la República una semana antes para mirar las condiciones desde el punto de vista de salud pública, epidemiológicas, en qué se encuentran, y revisar si las condiciones son propicias o no para la reapertura. Hoy en día estamos revisando el horizonte del 1 de marzo. Yo me atrevería a decir que seguramente iniciaremos un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en donde incluso las vacunas acaban de llegar al país, es un momento en donde nuestra curva está en una lógica descendiente y donde tenemos que tener en cuenta la seguridad, y eso yo he sido muy enfático siempre. No solamente de los colombianos, de los norte santanderianos, guajiros o arauqueños que están en la frontera, sino también de los migrantes. Y uno tiene que entrar a un país de manera segura. Y cuando estén las condiciones, créanme que nosotros haremos lo necesario para habilitar esos pasos regulares para que puedan acceder al estatuto temporal de protección aquellos que lo deseen. A propósito de lo que está mencionando, doctor Lucas, ya estamos terminando este contacto, sabemos que sus tiempos son acotados, le agradecemos enormemente haber comparecido frente a las cámaras del Venezolano Colombia. Doctor, los migrantes venezolanos, aprovechando que tengo un vocero del gobierno colombiano, ¿van a ser vacunados en Colombia? Mire, claro que sí. Aquí hay una cosa muy importante y esto también ha sido muy claro desde el principio el presidente en este sentido. La población regular, la que tenemos hoy en día, casi 800,000 personas, siempre han sido incluidos en el Plan Nacional de Vacunación y es más, tienen un capítulo específico. Como la población que está en situación irregular, acabamos de tomar una medida extraordinaria sin precedentes para regularizarlos, serán, obviamente, una vez regularizados, podrán acceder a vacunas. Pero quiero dejar un dato que me parece muy importante y es también aquí el mensaje para la población venezolana, pero también para la población colombiana. Y es esa población irregular que va a acceder a la vacuna al momento de regularizarse, que es alrededor de 1 millón de personas, es decir, 2 millones de dosis que entrarían adicionalmente a nuestro Plan Nacional de Vacunación, serían conseguidas. Nosotros estamos haciendo la gestión para que sean proveídas por la cooperación internacional. Es lo mínimo que les podemos pedir en primera instancia, luego de una medida tan generosa por parte del gobierno colombiano, que haya una ayuda por parte de algunas instancias internacionales que nos ayuden en eso. Y ya hemos avanzado. Hay varios países que se han manifestado en favor de aportar esas dosis y varias estructuras y contactos con organizaciones multilaterales, en escenarios multilaterales, que están dispuestos a que hagamos, digamos, una negociación para que esas dosis entren a Colombia dentro de nuestro Plan Nacional de Vacunación. Muy bien. Doctor, hay quienes... No, excelente esta noticia. Bueno, Yasmín, ya tenemos el titular. Sí, excelente, porque además hoy llegan las vacunas y la preocupación de los venezolanos era esa. Pero, ojo, una cosa muy importante, Yasmín, una cosa muy importante, y es, esto tiene que ser un gancho también para regularizarse. Ajá. Claro. Esto es muy importante porque además, si uno no puede proteger a quien no conoce, uno no puede vacunar a quien no conoce. Recuerden que son 2 dosis y ese es uno de los compromisos más importantes que tenemos nosotros, la salud pública. Entonces, una vez se regularicen las personas, entrarán dentro del Plan Nacional de Vacunación y serán vacunados en Colombia. Doctor, ¿ese capítulo especial de los venezolanos tiene alguna fecha o va a la par con la población colombiana? No, completamente. No vamos a crear un esquema paralelo de vacunación. Cuando te digo un capítulo es que dentro de la definición de cómo es nuestro Plan Nacional de Vacunación está incluida la población migrante.
Listo, doctor. Buenísimo. Sí, no, buenísimo, excelente esa noticia, doctor. Ya para terminar, hay quienes señalan que el Estado colombiano no tiene los recursos para implementar este estatuto de protección. Ayer justamente leía un artículo, varios artículos y algunos trinos en Twitter que decían, ahí está el Estado colombiano. Usted sabe muy bien, ¿no? La orientación y el enfoque que tiene ese tipo y más en un ambiente previo electoral, vamos a decir previamente para esas definiciones. Yo decía, bueno, ¿qué hay detrás de estas preguntas? Pero dicen, esto es un escándalo que está armando el gobierno de Iván Duque y no tiene los recursos. ¿Qué responde, Lucas? Mire, José, yo quiero decirles, yo soy un optimista por naturaleza, toda la vida lo he sido, pero aquí voy a hablar con datos y con datos reales. Las proyecciones que nosotros hemos hecho sobre el impacto fiscal de una medida como esta son benéficos para el país. Porque además aquí se está vehiculando que van a entrar 1.729.000 personas. Quiero ser muy claro en esto, ya están aquí. Ya están siendo atendidos por nuestro sistema de salud, ya hacen parte de nuestro sistema de educación, ya están, digamos, consumiendo servicios del Estado. Aquí les pongo el ejemplo más claro de todos, el sistema de salud. El sistema de salud hoy en día está atendiendo a la población venezolana irregular vía urgencias. Atender a la población vía urgencias tiene dos consecuencias directas. La primera es que es la tarifa más costosa. ¿Por qué? Porque las urgencias así lo implican y adicionalmente porque al atender a una población irregular se aplica la tarifa más costosa de atención en salud del país, que es el seguro obligatorio de transporte más 3 puntos, que es, digamos, lo que está ahogando un poco las finanzas de nuestros hospitales y teniendo cada día una deuda más grande frente a la atención de migrantes. Y el segundo elemento que yo creo que es el más importante es que cuando a usted lo atienden solo por salud, usted se perdió toda una cadena de pronto de medicina preventiva, de seguimiento a su enfermedad que finalmente hace que usted llegue en un momento donde la enfermedad ya está muy avanzada o donde ya la atención es mucho más compleja e implica más recursos. Y yo ahí siempre pongo también un ejemplo que nos tiene que tocar a todos y conmover a todos. Esta medida va a permitir que una madre gestante venezolana en situación irregular no llegue a su primera consulta el día del parto, es decir, que entre por urgencias, sino que haya tenido consultas preliminares, prenatales, en donde podamos saber si el feto está en buenas condiciones, si el niño no viene con el cordón umbilical enredado en la cabeza, si tiene alguna patología, si algo está pasando alrededor de ese embarazo. Y yo creo que eso, desde el punto de vista humanitario, es muy potente, pero desde el punto de vista de la carga al sistema de salud, también nos lo va a alivianar considerablemente. Entonces, aquí, nuevamente, las proyecciones reales que nosotros hacemos, y no las hace el gobierno, las hacen los tanques de pensamiento, como Fedesarrollo, como el Banco Mundial. Las proyecciones que traen es que tener una población migrante como la venezolana, integrada en nuestro sistema económico y social, no traerá sino beneficios, incluso desde el punto de vista fiscal. Beneficios desde el punto de vista fiscal, porque como hemos dicho, migración productiva, migración de integración, esa es la apuesta, efectivamente, con esta medida que, vuelvo y repito, celebramos los periodistas y todos los periodistas venezolanos y todos los venezolanos en Colombia. Doctor, una frase ya para terminar. Me llamó la atención que he visto en las declaraciones del director de Migración Colombia, que declara y dice, hoy en día los migrantes nos valen un poco más de 1.500 millones de dólares al año. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué es esa cifra y a qué nos referimos? No, finalmente es un poco los servicios que yo estaba mencionando hace un momento, la atención en salud vía urgencias, la inclusión de más de 400.000 niños venezolanos en nuestro sistema educativo, la atención en diferentes sectores, digamos, de protección social en los cuales ya se está atendiendo a esta población. Entonces, eso es un costo, pero es un costo incluso que no tiene un retorno en este momento porque la población irregular no posee la posibilidad, no tiene la posibilidad en este instante de poder acceder a incluso el régimen contributivo en donde puede devolver un poco de lo que recibe. Yo les digo, y esto también es muy claro, yo me he encontrado con muchos venezolanos, emprendedores, empresarios, que no esperan sino ser regularizados para empezar a contribuir, para pagar impuestos, para devolverle a Colombia un poco de lo que han recibido.
Listo. Bueno, ahora sí, doctor Lucas, un mensaje puede dirigirse a través de estas cámaras a toda la comunidad venezolana en Colombia. Los está escuchando, doctor Gómez. Mira, José y Yasmín, yo quiero hablarle a los venezolanos que están aquí y a los venezolanos que están del otro lado de la frontera. Lo primero que quiero decir es que aquí hemos tomado una medida pensando en el desarrollo, pensando en que estén cada vez mejor en nuestro país. Colombia no es un país xenófobo, Colombia es un país que va a buscar integrarlos, y esto no es solamente una política de gobierno, sino que estamos construyendo una política de Estado. Por eso el Estatuto Temporal de Protección tiene una vigencia o una temporalidad de 10 años. Y yo creo que eso debe ser muy potente, con algo que para nosotros es fundamental, es que entiendan que nosotros les estamos abriendo la puerta para que se integren, para que puedan ser productivos, para que puedan tener esperanza y para que puedan seguir soñando con un futuro mejor. Aquí somos países hermanos, iniciamos por esto hablando hoy, querido José, somos países hermanos que siempre lo hemos sido. Esto no tiene por qué cambiar en función de las dirigencias políticas. Esta es una posición demócrata, humanista, que ha tomado un presidente que se la jugó por la migración venezolana y que consigo pues trae muchos beneficios, y estoy convencido que esos beneficios son para la población venezolana, pero también para Colombia. Gracias, doctor. Yasmín, unas palabras para terminar. Acompáñame. No, me parece súper excelente, pues la visión del doctor Lucas es la visión del gobierno y es la visión que debemos tener de cara a la integración colombo-venezolana, que además es histórica. Yo aplaudo esta iniciativa y sé que de esta integración van a salir muchísimas cosas, porque Colombia está aprendiendo a recibir migrantes y nosotros estamos aprendiendo a hacerlo. Así mismo, muy bien. Derechos y deberes de los migrantes. Y de verdad que en esta transmisión yo la finalizo muy contento porque hemos formulado palabras claves. Colombia, Venezuela unida, integración, no a la xenofobia, sí a la productividad, y un país unido, Venezuela, Colombia, que son dos potencias efectivamente de Sudamérica. Gracias, doctor Lucas, por haber participado. Muy sinceramente le agradezco en nombre de todo el equipo del Venezolano Colombia por haber compartido con nosotros. Yasmín, a ti como siempre, gracias por estar conmigo en los momentos buenos y malos como estos, que son extraordinarios, sin duda. Gracias. Sin duda. Gracias. Chao, un saludo especial. Listo.